Después de fingir ser un alfa para estafar dinero y desaparecer, mi esposo alfa se suicidó. Pensé que finalmente había logrado escapar. Esa noche, mientras me quitaba el collar de omega para irme a dormir, una ráfaga de feromonas alfa, intensas y familiares, se coló por la rendija de la puerta. Mi espalda se tensó al instante. Me giré bruscamente, intentando escapar por la ventana. Pero al abrirla, vi a un alfa recostado en el alféizar, sonriendo. Drake, así que no estabas muerto. Tragué saliva, sin atreverme a contestar. Él se acercó lentamente, su mirada cada vez más profunda. ¿Eres un omega? No. Mi madre me abandonó al nacer, dejándome a cargo de un padre despreciable. Siempre me miraba con esos ojos turbios, murmurando. Rápido, crece rápido. Yo, ingenuo, pensaba que era un deseo normal de cualquier padre. Hasta la noche en que, borracho, pateó la puerta de mi habitación. Tan blanco. Seguro eres un omega. Recuerda, tienes que darle gusto a tu viejo primero. Más nauseabundo que el olor del alcohol, era lo que decía. Me quedé paralizado en la cama. Por primera vez, quise huir. Mi padre me vigilaba día y noche. Los omegas eran escasos y muy valiosos en la sociedad, él planeaba venderme y vivir de eso el resto de su vida. Yo rezaba con todas mis fuerzas para no diferenciarme como omega. Pero, como si el destino quisiera arruinarme, al día siguiente me convertí en uno. Con las glándulas ardiendo, corrí fuera de casa, llorando desesperadamente. Caí desplomado en un descampado. La feromona omega brotó con fuerza, impregnando todo el terreno de su aroma. Logré resistir y me incorporé sudando, presa del pánico. Durante el celo, los omegas eran como muñecos rotos, sin fuerza, sin raciocinio. No podía volver a casa. No podía aceptar ser un omega. El cielo tronó, y enseguida empezó a llover a cántaros, el olor a tierra mojada neutralizó un poco mi aroma. Con el corazón hundiéndose, me levanté. Si no quería ser un omega, entonces no lo sería. La única similitud física entre omegas y alfes era la glándula en la nuca. Con mi 1,80 m de altura, podía pasar perfectamente por un alfa. Empecé a entrenar sin descanso, día y noche. No paré hasta que incluso con ropa no podía ocultar mis músculos. 2. Mi padre se volvió loco buscándome. La ciudad entera estaba llena de carteles de «Se busca», ofreciendo una recompensa de 100.000. Era la primera vez que era tan generoso. Antes, hasta le costaba darme un grano de arroz. Cada vez que caminaba por la calle, sentía miradas sospechosas encima. Algunos incluso comparaban mi rostro con las fotos. Grité. ¿Qué miran? Soy un alfa, váyanse al diablo. Asustados, salieron corriendo con los carteles en mano. La foto era de 3 años atrás, para un formulario de baja escolar. En ella, aparecía demacrado, con mejillas hundidas y piel pálida, para nada un alfa. Molesto, me coloqué un inhibidor en el cuello, un collar antimosqueo, y tomé una barra de metal para buscar a mi padre. Iba furioso cuando, en una esquina, alguien me echó un saco encima. ¿Se puede ser más desafortunado? Intenté recordar si había provocado a alguien últimamente, pero nada. Encogido dentro del saco, dije. ¿No se habrán confundido de persona? ¿Eres Drake? Preguntó uno, dándome una patada. Negué rotundamente. No soy. No convencido, me golpearon con mi propia barra. Cerré la boca resignado. Al menos, pensé, cuando me quitaran la capucha verían que no era su objetivo. Pero al llegar al viejo almacén, vi a mi padre colgado del techo. Se había metido con gente peligrosa. Habían pasado 3 meses desde que me diferencié como omega y escapé. Me había cambiado de nombre y trabajado de ayudante en una peluquería en la otra punta de la ciudad. Maldito mocoso. ¿Dónde te habías metido? ¿Qué es esa ridiculez de llevar un collar? Rugió mi padre, rojo de furia. Sin inmutarme, retrocedí un paso. No lo conozco.
Él se retorció, gritando. Es mi hijo. Se parece al de mi registro familiar. No les miento, es muy guapo. Un grupo de hombres me rodeó, sin dejarme opción de escape. Uno de ellos, robusto y de piel morena, me arrancó el collar antimosqueo. Vaya, sí que es guapo, comentó una voz profunda en la oscuridad. Déjenlo ir. Un alma buena, por fin. Aliviado, sonreí. No se molesten, me voy solo. Pero justo al girarme, sentí un golpe en la nuca. Perdí el conocimiento. 3. Cuando abrí los ojos, estaba atado a una cama enorme, mirando un techo blanco y una lámpara lujosa. Así que, liberar a mi padre era, en realidad, venderme. Maldije entre dientes. Mi estómago rugió del hambre. La puerta se abrió y estiré el cuello para ver, sin éxito, quién entraba. Intenté sonar tranquilo. Soy un alfa. Lo sé, respondió la misma voz profunda, acercándose. Era imponente, con el cabello cayéndole sobre unos ojos negros, de casi 2 metros de altura. Tú también eres un alfa, ¿no? Intenté disimular. Fue un error de identificación. Él no respondió. Insistí. Además, ni siquiera conozco al tipo ese. Se han confundido. Pero en el siguiente instante, su gran mano atrapó mi mandíbula, acercándose a mi oído. Mientras más bonito, más mentiroso. Me aparté rápido, explicando. ¿Estoy diciendo la verdad? Ya hicimos la prueba de ADN, murmuró, metiéndome el pulgar en la boca. Y resulta que solo me gustan los guapos. Me dio unas palmadas en la cara a modo de advertencia. Si realmente eres un alfa, no quiero oler tu feromona. 2 feromonas alfa juntas se rechazan, sería desagradable. Tuve que acompañarlo toda la noche, aguantando y evitando que mi información se filtrara. Prefería morir antes que dejarle descubrir que era un omega. De lo contrario, mi destino sería 1000 veces peor que esto. Cuando todo terminó, me abrazó satisfecho. Vaya, jugar con un alfa resulta más divertido que con un omega. 4. ¿Puedo irme ya? Pregunté mientras recuperaba el aliento. Él guardó silencio un segundo antes de responder. Ya no puedes irte. Me rendí y pregunté, ¿cuánto le debe, mi padre? Él sujetó mi rostro con una mano, y con la otra levantó un solo dedo. Me quedé helado. ¿1 millón? Pregunté temblando. Negó con la cabeza. ¿10 millones? Casi tartamudeé. Asintió con naturalidad. Te vendió a mí para toda la vida. Me quedé mirando al techo, derrotado. Él volvió a abalanzarse sobre mí, y entre jadeos le pregunté. ¿Cómo te llamas? Sin detenerse, respondió. Landen. O quizás pensó que revelarme su nombre no le traería ningún daño. Perfecto. Por fin sabía cómo se llamaba este desgraciado. Landen estaba muy ocupado y casi nunca regresaba. Mientras tanto, yo vagaba por toda la enorme y sellada mansión, sin encontrar ni una rendija por donde escapar. ¿Pensaba mantenerme prisionero aquí toda la vida? Lo peor era que todo lo que entraba era revisado minuciosamente por los guardias en la entrada. Entonces, ¿qué pasaría cuando me llegara el celo? Sentí el calor empezando a brotar de mis glándulas. Fruncí el ceño. Se acercaba mi periodo de celo. En ese estado, un omega no puede soportar ni la mínima exposición a feromonas alfa sin caer en la excitación. Y justo esa noche, Landen volvió. 5. Al escuchar el rugido de la motocicleta, supe que algo malo se avecinaba. Descalzo, me asomé por la ventana. Maldición. Landen bajó de la moto de un salto, quitándose el casco y lanzándoselo a un botones. Vestido todo de negro, parecía un enviado del infierno. Y venía por mí. Rápidamente pegué 4 inhibidores de olor en mi cuello, asegurándome de cubrir bien mis glándulas antes de suspirar aliviado. Landen no dudó,
Caminó directo a mi habitación y empezó a quitarse la ropa sin decir una palabra. Me empujó contra la puerta, y con sus labios, rozó la piel de mi cuello, haciéndome estremecer. Quítatelos, son feos, refiriéndose a los parches en mi cuello. Casi sin palabras, le expliqué. Estoy a punto de entrar en celo. Landen, aparentemente convencido, se detuvo al olerme el cabello. Su voz sonó irritada. ¿Por qué no te lavaste el pelo? Puse mi mejor cara de inocencia. No sabía que vendrías hoy. Sin previo aviso, Landen deslizó su mano hasta mi pecho, apretándome con fuerza. Solté un pequeño quejido. ¿Me estás culpando? Su voz era tan fría como siempre. No. Me apresuré a negar, reprimiendo cualquier gemido. Landen dictó su sentencia. De ahora en adelante, te lavarás el pelo todos los días. Tirano. Nadie me dijo que ser un canario dorado implicaba lavarse el cabello diariamente. Para alguien tan perezoso como yo, era casi una tortura. Afortunadamente, esta vez no quiso hacer nada más. Me soltó. Ve a ducharte y a lavarte el pelo. Con toda la resignación del mundo, fui al baño. Mientras me duchaba, rocié generosamente 3 atomizaciones de perfume en mi cabello. Cuando Landen me abrazó después, su cara cambió drásticamente, y tosió varias veces, ahogado por el olor. ¿Nunca te cansas de tus jueguitos? Refunfuñó. Puse cara de inocente. ¿Qué pasa? Me acerqué y olí mi propio cabello. Ups, creo que confundí el perfume con aceite capilar. Landen guardó silencio, resignado. No dijo más, pasando directo a los hechos. Tras todo, quedé tendido en la cama, finalmente tranquilo. El perfume fuerte ayudó a disimular el olor de mis feromonas omega. Después, Landen se vistió con calma. El cuarto quedó tan en silencio que el zumbido del celular fue ensordecedor. Él respondió la llamada. Del otro lado, el ruido de fondo era caótico. No te escucho bien, frunció el ceño. Después de un momento, la persona encontró un lugar más tranquilo. Jefe, Hugo lo traicionó. Le pasó información al viejo. ¿Se filtró? No, lo atrapamos a tiempo, respondieron con alivio. Ahora está abajo. Landen corrió la cortina, y mirando hacia abajo desde la ventana, dijo fríamente. Métanlo en un saco y tírenlo al mar. Instantes después, se oyó un grito de súplica desesperada justo debajo. Yo hice un gesto de lástima. Qué triste. Pero espera. Una idea loca empezó a formarse en mi cabeza. Si me llevaron cargado hasta esta mansión, ¿por qué no podrían sacarme igual? No creo que quiera quedarse con un cadáver. Mientras tejía mi plan de escape, sentí una mirada penetrante sobre mí. Levanté la cabeza y me encontré con los ojos inquisitivos de Landen. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué piensas? Preguntó, ladeando la cabeza. Me esforcé por sonreír. Nada, solo me asustaron los gritos. Para hacerme más creíble, me pellizqué el muslo, y unas lágrimas genuinas brotaron de mis ojos. Landen se guardó el móvil, se arrodilló en la cama y sujetó mi barbilla con 2 dedos. Su voz era como la de una serpiente. Así que, nunca me traiciones. Asentí rápidamente. Y tampoco me mientas. Volví a asentir obedientemente. Qué trágica mi vida. Ya había pisado ambas líneas rojas. Landen me miró unos segundos más, hasta que mi culpa casi me delató, entonces se puso de pie. Tengo asuntos que atender. Que le vaya bien, me escondí bajo la manta, dejando apenas los ojos fuera. Landen se volvió, con una sonrisa en los labios. Eres adorable. Mi corazón dio un vuelco. ¿Yo? ¿Landen me llamó adorable? Hasta que oí el ruido de la motocicleta alejándose, sacudí la cabeza para ahuyentar esos pensamientos. Bajé de la cama, cerré con llave la puerta y sellé la ventana. Después de reforzar todas las medidas de seguridad, colapsé sobre el suelo.
El celo había llegado. Y fue provocado por el aroma de Landen. Por suerte, había cubierto mi olor con perfume, si no habría sido descubierto. Aún así, la intensa fragancia a rosas de su feromona llenaba la habitación, ayudándome a soportar mejor esta fase difícil. 6. El calor corporal solo duró un día y una noche. Para la tarde del día siguiente, esa sensación de ardor había desaparecido. Con la mente ya despejada, arrastré mi cuerpo exhausto hasta el baño. Pasé frente al espejo y me detuve. Levanté ligeramente la vista. En el reflejo, mi cabello estaba desordenado, mis ojos ligeramente alzados, la nariz recta y los labios finos tensos en una línea recta. La piel no era precisamente pálida, curtida por el trabajo fuera de casa, y mi torso desnudo mostraba líneas definidas de músculos. A simple vista, parecía un alfa con excelente condición física. Ni de broma encajaba con la palabra adorable. Landen tenía gustos muy raros. Me daba escalofríos. Tenía que buscar cuanto antes una oportunidad para escapar de este lunático. Yo, personalmente, era extremadamente egoísta. Especialmente en lo que respectaba a mi padre. Si pudiera, me cambiaría la sangre que compartía con él. Primero, porque no tenía dinero. Segundo, porque no quería sufrir. Todo lo que me pasaba ahora, atrapado en esta mansión siendo abusado, era culpa suya. Y claro que no pensaba pagar las deudas de ese hombre. Ni lo reconocía como mi familia. Antes de huir, tenía que sacarle algo de dinero a Landen. Ese dinero era, por derecho, mío. Una vez resuelto este asunto mentalmente, al fin podía comenzar a poner en marcha mi plan de muerte fingida. Lástima que ya no volvería a ver a alguien tan guapo como Landen. 7. Landen empezó a aparecer en la mansión con más frecuencia. ¿Tendría tanto tiempo libre? Eso no podía ser. Yo todavía no había conseguido el dinero que quería. ¿Últimamente trabajas poco? Le pregunté con cautela. Landen, fumando un cigarrillo después de todo, levantó ligeramente la mirada. Más o menos. Suspiré aliviado. Al menos no estaba desempleado. Aunque me surgió una gran curiosidad. ¿Qué clase de trabajo tenía afuera, con tanto secuestro y amenazas? En este mundo había muchos negocios turbios. Empresas que parecían normales, pero en realidad ocultaban actividades sucias. Recordé aquella llamada telefónica. ¿Una traición? ¿Un delator? ¿Sería Landen un jefe mafioso? Me reí tratando de aligerar el ambiente y bromeé. Ja ja ja, ¿no me digas que eres un capo de la mafia? Landen no dudó. Sí. Cerré la boca de inmediato. Por favor, no bromeemos con eso. ¿Qué pasa? Preguntó Landen con indiferencia. ¿Vas a delatar mis crímenes? ¿Eh? ¿Qué crímenes? Me hice el tonto. No sé de qué hablas. Claro que sí, sopló el humo de su cigarrillo. Te tengo secuestrado, ¿no? Esta conversación ya no tenía sentido. No, me apresuré a decir, traicionando mi conciencia para salvar mi vida. Luego me envolví en la manta, dándole la espalda. ¿Fue voluntario? Preguntó Landen, sabiendo perfectamente la respuesta. MMM. Sí, murmuré, aplastado por la vergüenza. De pronto, oí una risa suave tras de mí, seguida por una carcajada. Quería morirme. ¡Qué humillación! Me había visto obligado a admitir que estaba secuestrado. Landen me revolvió el cabello como si me premiara. De todos los que he tenido, tú eres el más obediente. Oh, respondí, sin saber si debía sentirme feliz por eso. Una auténtica desgracia. No pude evitar sentirme irritado, así que, incapaz de contenerme, pregunté señalando discretamente cierta parte de su cuerpo. ¿Tú no tienes enfermedades? No, su expresión fría mostró una ligera fisura. ¿Te doy asco? Intenté ser diplomático. Supongo que no. ¿Supongo?
Landen insistió. Incapaz de mentir descaradamente, cambié de tema. ¿Cuándo te vas? ¿Te doy asco? Repitió, terco. Cada uno preguntaba una cosa distinta, ninguno respondía. El silencio se alargó. Yo, desesperado, miré el reloj. Landen siguió mi mirada y su rostro se volvió sombrío. Deja de mirar el reloj. Hoy no me voy. Me quedé congelado. Con una terquedad feroz, añadió. ¿Te doy asco? Ah, tengo sueño, evadí el tema, cerrando los ojos fingiendo dormir. Justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, lo escuché murmurar. Desde que te tengo, no busco a nadie más. Reí torpemente. Vaya, ¿cuánto me quieres? Entonces, ¿por qué no me das un poco de dinero? Landen soltó una carcajada entre dientes. Al día siguiente, al despertar, mis dedos tocaron algo similar a papel. Abrí los ojos. Bajé la mirada y quedé boquiabierto. Había billetes esparcidos por toda la cama. Me incorporé de golpe. Incluso el suelo estaba cubierto de fajos de dinero. De verdad. Era como un sueño hecho realidad. Mi corazón, literalmente, estuvo a punto de derretirse. Nunca imaginé que en este mundo habría alguien que realmente escuchara mis palabras tan en serio. 8. Después de este incidente, entendí aún mejor el poder adquisitivo de Landen. Pensándolo bien. ¿Sería que las porcelanas antiguas que decoraban el pasillo también eran auténticas? Con el corazón palpitando de emoción, comencé a observar discretamente a las sirvientas. Habían limpiado todo en la casa, menos esas 3 piezas de porcelana. Disimulando, pregunté. ¿Por qué no limpian esas? Ya están llenas de polvo. La sirvienta se inclinó respetuosamente. Señor Drake, esas piezas son extremadamente valiosas. No podemos tocarlas. Al principio, cuando llegué, me llamaban señorito. No estaba acostumbrado, pero insistieron tanto que terminé aceptándolo. Ya veo, respondí, con una expresión neutra, aunque por dentro estaba lanzando fuegos artificiales de felicidad. Así que sí, esas antigüedades eran verdaderas. Antes de huir, tenía que llevármelas. Venderlas en el mercado negro me permitiría escapar bien lejos y vivir el resto de mi vida en paz. Mientras tanto, Landen no solo empezó a venir más seguido, sino que también comenzó a quedarse a dormir. Y cada vez que se quedaba, el que sufría era yo. Antes solo tenía que soportar unas pocas horas conteniendo mi feromona, ahora tenía que aguantar toda la noche. Y no es que la presencia de Landen ayudara precisamente, su feromona era igual de dominante que él mismo. Intensa y arrolladora. Me estaba volviendo loco. ¿Quién puede dormir tranquilo con un mafioso tumbado a su lado? Aunque Landen era generoso conmigo, eso no era suficiente para que bajara la guardia. Hasta que un día, dijo que quería que lo ayudara a pasar su periodo de sensibilidad. Ahí supe que no podía seguir retrasando mi plan de fuga. En los días siguientes, vi que fruncía el ceño todo el tiempo y se volvía cada vez más brusco, signos evidentes de que su sensibilidad estaba por llegar. Con miedo, agarré el bozal inhibidor de mordidas de la mesita de noche. Landen, ¿puedes ponértelo? Me da miedo. Landen no lo tomó, su respiración se volvió más pesada. Me asusté de verdad. Si durante su pérdida de control se olvidaba de que las feromonas alfa se repelen y me mordía el cuello, descubriría que soy un omega. Y si se enfurecía por el engaño, podía llegar a marcarme para siempre. Entonces sí que estaría perdido para siempre. 1 millón de escenarios desfavorables pasaron por mi cabeza, aumentando aún más mi terror. Me apresuré a mostrarme sumiso. Déjame ponértelo yo. Landen no respondió. Con la mano temblorosa, le coloqué el bozal alrededor del cuello y aseguré el broche. Solo entonces solté un suspiro de alivio. Landen me miró con una expresión inescrutable, pero dijo con claridad. Esta vez, quiero que me acompañes durante toda mi sensibilidad. Me tembló la mano.
Yo soy un alfa, me sonrojé de la desesperación. Lo sé, respondió, envolviéndome entre sus brazos. Tendré cuidado. Está bien, cedí, viendo que insistir era inútil. Va, igual pensaba huir antes de que llegara su maldito periodo. Para preparar mi escapada, lancé mi última jugada. ¿Me puedes dar un teléfono? Le rogué. Así me avisas antes de volver y puedo bañarme y esperarte listo. Landen arqueó una ceja. De acuerdo. 9. Pasados un par de días, comencé a poner en marcha mi plan de desaparición. Elegí el método más absurdo, pero también el más eficaz. Traicionarlo. Primero, moví las 3 piezas de porcelana al interior de la casa. Como apenas tenían polvo, ni siquiera necesité los trapos que había preparado para limpiarlas. Luego envolví cuidadosamente las piezas con mantas, asegurándome de que al descolgarlas desde el segundo piso con una cuerda, no se rompieran al tocar el suelo. Después llamé a la policía, denunciando que estaba siendo retenido contra mi voluntad y les di la dirección. Todo salió exactamente como lo había planeado. La policía no vino de inmediato, sino que primero contactaron a Landen. Quizás solo querían verificar que lo que decía fuera cierto. O quizás Landen tenía tanto poder que ni se molestaron en disimular y fueron directamente a avisarle. Fuera cual fuera el motivo, mi plan había tenido éxito. Tal como esperaba, Landen se enfureció. Cuando uno de sus hombres entró apresuradamente con el móvil en la mano, todavía podía escucharse el rugido de Landen. «Dale el teléfono», gritó furioso. Mis manos temblaban de la emoción, la garganta me ardía de sequedad. Contesté. «Hola. Drake, maldito seas. ¿Te di un móvil y lo primero que haces es llamar a la policía?» Landen mascullaba cada palabra con ira contenida. Decidí provocarlo aún más. ¿Y qué esperabas? ¿Quedarme a vivir toda la vida como tu prisionero? No pienso hacerlo. Me das asco. Si no fuera por culpa de mi padre, jamás me habría mezclado contigo. Nada más soltar esas palabras, sentí una punzada intensa en el corazón. Quizá había sido demasiado cruel. Aunque al principio lo había odiado, con el tiempo había empezado a disfrutar de su compañía. Maldita sea. Landen rugió, su furia explotando. ¿Quieres morir? Apreté la mandíbula y respondí. Morirme sería mejor que estar a tu lado. El subordinado que sostenía el móvil abrió los ojos de par en par, mirándome como si yo estuviera completamente loco. Le lancé el teléfono de vuelta. El pobre apenas logró atraparlo, tartamudeando. Jefe, el L lo traicionó. La voz de Landen sonó como la de una bestia privada de su presa. Lo sé. ¿Qué hacemos con él? Preguntó el subordinado, mientras yo contenía la respiración, esperando la respuesta. Sí. Ya casi. Pero en el siguiente instante, todo mi plan se vino abajo. Landen no ordenó que me metieran en un saco y me tiraran al mar, como había esperado. En cambio, dijo. Enciérrenlo bien. Yo mismo volveré para hablar con él. Algo no cuadraba. Mi plan se había desviado. Con el corazón encogido, me quedé sentado, paralizado, mirando hacia afuera, donde, bajo la sombra de un árbol, distinguí a mi padre. Mi idea era darle las piezas de porcelana, luego llevármelo para asegurarlo y evitar que causara problemas. Pero ahora todo había cambiado. Desesperado al ver que no le lanzaba los objetos, mi padre, pensando que quería quedármelos, rompió las cámaras de seguridad con una piedra y comenzó a trepar. Una idea loca cruzó mi mente. Agarré una manta, la incendié con un encendedor y la arrojé hacia la escalera. Luego empecé a lanzar más objetos inflamables, sillas de madera, ropa, alfombras. El fuego se propagó rápido. Cuando los guardias y las sirvientas, alertados por el olor a quemado, corrieron a ver qué pasaba, ya era tarde, las llamas bloqueaban la salida. Aprovechando la confusión, incendié todas las habitaciones del segundo piso. Sin perder tiempo,
salté desde una ventana trasera y escapé por la parte trasera de la mansión. Uno de los hombres del andén subió corriendo para buscarme, solo para ver, horrorizado, como yo huía montado en la moto junto a mi padre. Los escuché gritar desesperados, pero ya era tarde. Le di unas palmaditas a mi padre. ¿Está todo preparado en la playa? Listo, respondió. Había preparado un bote inflable. La playa, debajo del puente, era una zona aún sin desarrollar, donde la vegetación y los árboles medio podridos se extendían hasta el mar. Incluso si mi padre no era muy listo, ahora sabía que estábamos en el mismo barco. Pero, para variar, decidió fastidiarlo todo. Dividimos el dinero a la mitad, exigió. Ni pensarlo, me negué. Tú solo te llevas un tercio. Pero soy tu padre. Protestó. Y yo estoy así gracias a ti. Le solté, lleno de ira. ¿O ya olvidaste que estuve medio año prisionero por tu culpa? Discutíamos a gritos cuando, de pronto, noté que estábamos rodeados. Varios coches negros nos habían bloqueado el paso. Mi padre, experto en huir, pisó el acelerador a fondo y comenzó a zigzaguear entre las calles, buscando dónde escapar. Pero en medio de la carrera, soltó. ¿Acaso los omegas no disfrutan que los dominen? Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Casi no podía soportarlo más. Siguió desvariando. Tu madre también era así. Me decía que me amaba, pero en el fondo era solo una cualquiera que se fue. Tú eres el enfermo. Grité, clavándole los dedos en el brazo. Ella te dejó porque no soportaba tus abusos. Un omega, valioso como era, que se había casado por amor con un pobre tipo como él. ¿Rápido? Ya estamos llegando al puente. Mi padre aceleró, subiendo por la rampa. Se giró para decir algo más, pero en ese momento. ¡Boom! Un impacto brutal, un chirrido ensordecedor. Sentí como mi cuerpo salía volando. Lo último que vi fue el gigantesco frente de un camión que venía directo hacia nosotros. Todo alrededor era caos. Los coches negros frenaban de golpe, intentando detenerse. ¿Splash? El golpe contra el agua me sacudió hasta los huesos. Abrí la boca para gritar, pero solo tragué un torrente de agua salada. Habíamos sido embestidos por un camión y arrojados al mar. 10. Había pasado medio año desde que fingí mi muerte. Mi padre probablemente sí murió atropellado. Mi plan, que parecía tan meticuloso, terminó lleno de errores. El mayor fue que, tras el choque, no tuve fuerzas para rescatar las antigüedades, y con el corazón destrozado, las arrojé al mar. Así que no, mi vida no era para nada libre ni lujosa. Me escondí en una ciudad pobre y poco llamativa. Como no tenía dinero, ni siquiera pude pagar el billete de tren, tuve que colarme. Al llegar, elegí el trabajo más humilde, cargar ladrillos en una obra, rodeado de otros betas. En esos ambientes, si un omega filtraba su feromona o no, daba exactamente lo mismo. Hasta pensé en ahorrar para comprarme un collar especial para omegas, así no tendría que preocuparme más por controlar mi aroma. Me enteré de esa opción por un compañero de trabajo. Había contraído matrimonio con un omega y trabajaba horas extras para comprarle el collar más caro. ¿Un collar? ¿Para qué sirve? Le pregunté. Mi compañero sonrió. Absorbe las feromonas que se escapan. Funciona como un parche inhibidor, pero 100 veces mejor. Asentí, pensativo. Sobre Landen. No me atrevía ni a buscar información. Seguramente estaría furioso. No solo incendié su mansión y escapé, sino que además me llevé sus antigüedades. Después de medio año de trabajo físico, había logrado ahorrar un poco. Lo primero que hice fue mudarme de los contenedores de la obra a un pequeño departamento alquilado. La segunda cosa fue comprarme un teléfono móvil. Después de darme una ducha, me tumbé fresco en la cama y encendí el aparato. No me atreví a registrar una tarjeta SIM con mi nombre, así que me conecté al wifi del vecino. Conectado a internet,
miré la pantalla y tragué saliva nerviosamente. Landen tenía un estatus importante, seguro aparecería en las noticias. Aunque fuera parte de un mundo oscuro, para el público debía figurar como representante de alguna empresa fachada. ¿De qué tengo miedo?, pensé. Solo iba a buscar su nombre, no iba a seguir el rastro de una red criminal. Además, ya había pasado tanto tiempo. Seguramente él ya me habría olvidado. Aunque pensarlo me provocaba un dolor sordo en el pecho. ¡Qué tontería! Para Landen yo no era más que un juguete, y los juguetes no tienen derecho a sentir tristeza. Además, debería alegrarme de haber escapado. Me repetí todo eso, una y otra vez, mientras mis dedos temblorosos escribían su nombre en el buscador. De inmediato, una lista de titulares apareció en la pantalla. El primero decía: ¿cuál fue la verdadera razón detrás del suicidio del joven magnate Landen? Sentí que el corazón se me detenía, que la sangre dejaba de circular. Leí el segundo titular. ¿Qué misterio esconde el salto de Landen desde el puente del 8 de noviembre de 2072? 8 de noviembre. Exactamente 7 días después de mi desaparición. Landen se había suicidado. Me faltaba el aire, como si estuviera atrapado en una pesadilla. ¿Landen? ¿Él? ¿El hombre arrogante y desafiante que conocí acabaría con su vida? ¿Sería por mi culpa? Ese pensamiento se deslizó como una serpiente venenosa en mi mente, trayendo consigo una avalancha de emociones y recuerdos que había reprimido. Desde que estás tú, no busco a nadie más. Landen siempre cumplía su palabra. Y yo, siendo Omega, tenía el olfato muy sensible. Nunca, jamás, percibí otra feromona que no fuera la suya. ¿Y si realmente sentía algo por mí? Al darme cuenta de lo que pensaba, apagué el móvil de golpe. ¡Qué absurdo! Un hombre como Landen, que no temblaba al matar, jamás tendría piedad si descubriera que lo había engañado siendo un Omega. No tenía nada que ver conmigo. Seguro su muerte fue por otra razón. Aún así, la curiosidad me pudo. Volví a encender el móvil y entré a la noticia. La primera línea decía: se sospecha que fue por amor. El 1 de noviembre de 2070, un accidente automovilístico en el puente costero causó la muerte inmediata de Oscar. Su hijo Drake cayó al mar y quedó desaparecido. Su familia movilizó equipos privados de rescate, buscándolo durante 7 días. La noche del séptimo día, Landen saltó al mar voluntariamente. Al día siguiente, se extrajo una muestra de sangre del mar, y se dio por hecho que había muerto. Comenzaron los preparativos para su funeral. La redacción era breve, pero cada palabra dolía como una puñalada. Con manos temblorosas, abrí las imágenes adjuntas. Una foto, tomada a escondidas, mostraba el perfil de Landen sentado en el borde del puente, fumando, mirando fijamente el mar. Otra imagen mostraba su altar funerario, con su retrato en blanco y negro en el centro. Me quedé inmóvil durante mucho tiempo. No fue hasta que mis piernas entumecieron que mi mente empezó a reaccionar. Él realmente había muerto. ¿Y qué si había descubierto mi traición? ¿Y qué si se sintió herido? Al final, estábamos ahora separados para siempre, cada uno en su propio mundo. Yo estaba, finalmente, libre. 11. Mi padre murió. Y Landen, quien estaba vinculado a mí, también. Al día siguiente, arrastrando mi cuerpo vacío, saqué una nueva tarjeta SIM con mi identificación y contraté internet para el apartamento. Durante el almuerzo, los compañeros de la obra se apresuraban a llamar a sus familias. Yo, en cambio, comía en silencio. Uno de ellos, tras colgar su llamada, me preguntó amablemente: «Oye, llevas tanto tiempo aquí, ¿por qué nunca llamas a tu familia?» Sonreí con calma. No tengo familia. Tampoco amor. Solo me tengo a mí mismo. Después de una semana de horas extra, por fin ahorré lo suficiente para comprar un collar para Omegas. Esa noche, incómodo, entré a una tienda de artículos para Omegas.
Una vendedora no dejaba de mirarme hasta que finalmente se acercó. ¿Busca algo para un omega? Mi cara se tensó. No, es para mí. ¿Eh? La vendedora sonrió rígidamente. ¿Usted es un omega? ¿No lo parece? Pregunté. Sí, sí, claro, respondió rápidamente, volviendo a su actitud profesional. ¿Qué necesita? Señalé mi cuello. Un collar. Pagando a regañadientes, me puse el collar. Era mucho más cómodo que los parches inhibidores, aunque el roce ocasional contra mi nuez de Adán resultaba molesto. Al volver a casa, me quité el collar, listo para dormir. Sin embargo, una sensación de ansiedad inexplicable se apoderó de mí. Era como si estuviera flotando en el mar, vigilado por un tiburón escondido en las sombras, esperando devorarme de un solo bocado. Mientras fruncía el ceño, reflexionando, percibí un tenue aroma a rosas. Enseguida, todos los vellos de mi cuerpo se erizaron. Era una feromona de rosa. Landen seguía vivo. Una densa oleada de feromonas alfa se filtró por la rendija de la puerta. Me quedé congelado. ¿Cómo me había encontrado? Seguro venía a vengarse. No podía dejarme atrapar. Corrí hacia la ventana, aunque era el segundo piso, no me importaba romperme una pierna con tal de escapar. Pero al abrir la ventana, me encontré con Landen apoyado en el alféizar, sonriendo. Drake, así que no estabas muerto. Landen estaba más delgado. Sus facciones eran aún más marcadas, y en sus ojos brillaba una emoción que no supe descifrar. Tragué saliva. ¿Quién eres? Creo que te has equivocado. Landen respondió tranquilo. ¿Fue divertido fingir tu muerte, Drake? No me atreví a contestar. Landen habló para sí mismo. Yo también fingí una vez. Fue bastante divertido. Con agilidad, saltó dentro de la habitación. Retrocedí instintivamente. Sin parches inhibidores ni ambientadores, su aroma alfa provocaba que mi glándula se irritara dolorosamente. ¿Cómo descubriste que no estaba muerto? Pregunté con el corazón temblando. Landen soltó una carcajada fría. Las antigüedades, claro. Quemaste mi mansión, y al hacer el inventario notamos que faltaban. Se detuvo un momento, luego añadió. Déjame adivinar, ¿pensabas venderlas y desaparecer? Guardé silencio. Maldita sea. No solo fallé en el robo, sino que además dejé pruebas. Intenté preguntar qué pretendía hacer conmigo, pero no alcancé a terminar. Landen me abrazó con fuerza. Te extrañé. Los primeros 3 días pensé que habías muerto, murmuró cerca de mi oído. Estuve a punto de volverme loco. El cuarto día, el mayordomo me dijo que faltaban antigüedades. No me atrevía a moverme. Estaba demasiado cerca. Solo bastaba un leve movimiento y sus labios rozarían mi glándula. Sin parches ni barreras, cualquier estímulo podría delatarme. Intenté separarme, pero Landen presionó sus labios contra mi cuello. Sentí un toque cálido y húmedo justo sobre mi glándula. Me estremecí. No pude contener la fuga de feromonas. El dulce aroma de camelia se esparció en el aire. Landen se quedó congelado, sus pupilas oscureciéndose. Eres un omega. Me zafé bruscamente, cubriéndome el cuello con ambas manos. Los ojos de Landen brillaban de excitación. Vaya que sabes fingir. Después de todo lo que hicimos, jamás sospeché que eras un omega. Con voz temblorosa, solté la pregunta que llevaba clavada en el corazón. ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Matarme por haber mentido y traicionado? Yo sabía bien que las feromonas alfa eran letales para un omega en desventaja. Si Landen tenía intención de matarme, ni siquiera podría salir de esta habitación. Pero Landen solo me sujetó las muñecas con fuerza. No podría matarte. Siempre me había dicho que, si lo traicionaba, me mataría. Y sin embargo, aquí estaba, diciéndome que no podría hacerlo. Yo, era la excepción.
En el instante siguiente, las feromonas alfa me envolvieron como una marea. Todo pensamiento se evaporó. Mis rodillas flaquearon, y caí de rodillas en el suelo. ¿Y entonces? Él me reclamó como suyo. Ahora sentía que la persona más peligrosa era Landen. ¿Así que aprendiste de mí a fingir tu muerte? ¿No te da miedo que tu padre te encuentre? Pregunté. Ya no podrá, respondió Landen, con una ligera sonrisa dura. Muy pronto terminará entre rejas. ¿Qué? Me quedé boquiabierto. Una sombra de frialdad cruzó sus ojos, pero pronto curvó los labios en una sonrisa. ¿Sabes qué había en las antigüedades que te llevaste? Una mala corazonada se instaló en mí. ¿Qué cosa? Todas las pruebas que vinculan a mi padre con negocios ilegales. Justo antes de que las tomaras, yo las escondí allí. De pronto todo encajó. No era casualidad que la sirvienta ni se atreviera a tocar aquellas antigüedades, aunque estuvieran cubiertas de polvo. Y cuando las robé, parecían demasiado limpias, como recién manipuladas. Ah, me senté de golpe en la cama. Esas antigüedades, las tiré al fondo del mar cuando escapé, eran muy pesadas. Ya las recuperé, dijo Landen con tranquilidad. Claro, con razón tardaron 7 días en buscarme. Probablemente no buscaban mi cadáver, sino las antigüedades. Primero te rescatamos a ti, aclaró Landen. Fue al 4.º día cuando descubrimos que las antigüedades faltaban y entendí que no pensabas morir de verdad. Entonces mandé buscarlas. Me envolví en las sábanas, jadeando de alivio. Por poco causa un desastre. Landen me pellizcó la cintura. No vuelvas a intentar esas pequeñas trampas. No pienso hacerlo, gemí de dolor. Al fin y al cabo, te salvé la vida. ¿Podrías dejar de pellizcarme? Landen arqueó una ceja, dudoso. Tosí ligeramente. Si no fuera por mis travesuras, ¿habrías conseguido atrapar a tu padre tan rápido, salir limpio de todo y rehacer tu vida? No mentía. Landen había derribado a muchos peces gordos, y ellos seguramente no le perdonarían tan fácilmente. Tras dudar un poco, le dije. Si tú pudiste encontrarme, ellos también podrían hacerlo. Por eso nos iremos del país, Landen reveló su verdadero plan. Cuando todo esté resuelto, regresaremos. Me quedé en silencio. Landen vaciló un segundo. ¿No quieres venir conmigo? Me sorprendió. Pensé que no me lo preguntarías. Que simplemente me llevarías a rastras. Él murmuró. Esta vez quiero que vengas por voluntad propia. Así no intentarás huir. Le sonreí. Está bien. Como quieras. Con Landen a mi lado, quizás el mundo no sería tan terrible. Fue entonces cuando entendí, en esos 6 meses viviendo juntos, ya me había acostumbrado a tenerlo cerca. En el extranjero, en el país M. Drake, Landen me llamó suavemente mientras me acariciaba el cabello. Vas a llegar tarde a la escuela. Al llegar a este país, le conté a Landen, con muchos adornos, como mi padre me había maltratado y forzado a dejar los estudios. Landen me escuchó con lágrimas en los ojos. Hasta que no aguanté más, y le limpié las lágrimas mientras reía. Te estaba tomando el pelo. Landen, entre lágrimas, esbozó una sonrisa. Ya había investigado tu pasado. Sé que todo es cierto. Pero estoy feliz, porque por fin me confiaste tu dolor. Esa simple frase me llenó el corazón. Landen acarició la comisura de mis ojos. ¿Todavía quieres estudiar? Mis ojos se abrieron de par en par. Claro. Entonces seré tu compañero de estudios, dijo sin dudarlo. Cuando te gradúes, regresaremos.